Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te traemos una de las noticias más impactantes en la esfera política española, el futuro de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se decidirá el próximo 7 de octubre. La Audiencia Provincial de Madrid ha anunciado que ese día tendrá lugar la deliberación sobre los recursos presentados por su defensa y la Fiscalía, un fallo que podría cambiar el rumbo de este controvertido caso. Pero antes de entrar en los detalles de esta historia que tiene a todo el país pendiente, te recordamos que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ningún detalle de las noticias más importantes. Este caso ha sido uno de los focos de atención desde que se inició la investigación. Begoña Gómez, junto con el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las acusaciones, que podrían implicar serias consecuencias tanto a nivel personal como político, han mantenido a la opinión pública en vilo, esperando ver qué decisiones tomarán los tribunales. La defensa de Gómez está siendo liderada por Antonio Camacho, exministro socialista, quien ha solicitado que se archive el caso. Argumenta que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra, y que el proceso judicial está afectando de manera injustificada tanto a su vida personal como a la del presidente del gobierno. Por su parte, la Fiscalía ha respondido de manera tajante, reclamando a la audiencia que se acote claramente el objeto de la investigación y que el caso siga su curso para esclarecer los hechos. El pasado 30 de septiembre, la Audiencia de Madrid tenía previsto deliberar sobre los recursos presentados, pero los magistrados se vieron obligados a suspender el proceso al percatarse de que faltaba un documento clave, el recurso de apelación presentado por la defensa de Begoña Gómez. Esta inesperada complicación obligó a posponer la deliberación hasta el próximo 7 de octubre, fecha en la que se espera que el tribunal finalmente tome una decisión. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, es quien dirige la investigación. Bajo su supervisión, se ha tratado de determinar si existió realmente tráfico de influencias y corrupción en los negocios, específicamente en relación con la Universidad Complutense y la implicación de los acusados en la adjudicación de contratos y otros favores. La implicación del rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha añadido aún más gravedad al caso, pues de confirmarse las acusaciones, se estaría hablando de un entramado que afectaría no solo a figuras públicas, sino también a importantes instituciones educativas del país. Para muchos observadores políticos, este caso ha puesto bajo el foco de atención las relaciones de poder y los supuestos beneficios que algunas personas cercanas al gobierno podrían estar obteniendo de manera irregular. Begoña Gómez, como esposa del presidente, ha sido objeto de constantes críticas por parte de la oposición, quienes han aprovechado este caso para atacar la figura de Pedro Sánchez y cuestionar la ética del gobierno. La incertidumbre sobre el futuro del caso genera aún más expectación entre quienes buscan saber si el tribunal archivará las acusaciones o si, por el contrario, la investigación continuará y traerá nuevas revelaciones. Pero, ¿cuál es la clave de este caso? ¿Por qué es tan relevante la decisión del próximo 7 de octubre? Si la Audiencia de Madrid decide archivar el caso, Begoña Gómez podría quedar exonerada de las acusaciones, lo que supondría un alivio tanto para ella como para el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, si los magistrados determinan que el caso debe seguir adelante, Gómez y los otros implicados podrían enfrentarse a un juicio que podría durar meses e incluso años, con consecuencias políticas impredecibles para el gobierno de Sánchez. Además de la política, este caso también ha tenido un gran impacto en el ámbito social. Las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción en los negocios son especialmente graves cuando afectan a figuras de la talla de Begoña Gómez y el rector de la UCM, ya que plantean preguntas sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de las instituciones públicas. Si se demuestra que estos delitos ocurrieron, el escándalo podría erosionar la confianza del público en estas instituciones. Por otra parte, la relación entre Begoña Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés también ha sido un punto de interés para los medios. Barrabés, quien ha estado involucrado en varios negocios con importantes conexiones políticas, podría haber facilitado favores y contratos que beneficiaron tanto a la Universidad Complutense como a otras entidades vinculadas a Gómez. Aunque aún no se han presentado pruebas concluyentes, los indicios de una posible colaboración entre estos tres actores han sido suficientes para que la justicia mantenga la investigación activa.
A medida que se acerca la fecha del 7 de octubre, tanto los medios como el público están a la espera de ver cuál será el veredicto de la Audiencia de Madrid. Las implicaciones de esta decisión son enormes, no solo para Begoña Gómez y los otros acusados, sino también para el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. La oposición, que ha seguido de cerca este caso, probablemente aprovechará cualquier fallo en contra de Gómez para intensificar sus críticas al presidente y su entorno. Este caso también ha generado una fuerte división en la opinión pública. Mientras algunos ven a Begoña Gómez como una víctima de una persecución política, otros consideran que este caso es solo la punta del iceberg de una red de corrupción más amplia. Sea cual sea el desenlace, lo que está claro es que este caso seguirá siendo una de las principales historias en el panorama político y judicial de España durante los próximos meses. A medida que se acerca la fecha del 7 de octubre, el caso Begoña Gómez ha acaparado titulares en todos los medios de comunicación. El interés público sobre este escándalo ha crecido de manera exponencial, ya que las implicaciones políticas y judiciales que podrían derivarse de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid son enormes. El hecho de que la esposa del presidente del gobierno esté involucrada en una investigación tan delicada ha puesto a prueba la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y en el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, ¿qué podría pasar el próximo 7 de octubre? Uno de los posibles escenarios es que la audiencia decida archivar el caso, tal como ha solicitado la defensa de Begoña Gómez. Si esto sucediera, el proceso judicial quedaría cerrado y tanto Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, podrían respirar aliviados. Para Pedro Sánchez, este sería un respiro político, ya que eliminaría una fuente importante de críticas hacia su figura y su gobierno. Sin embargo, esta resolución no estaría libre de polémica, ya que muchos sectores de la sociedad y la oposición considerarían que el caso no fue investigado en profundidad o que hubo presión política para cerrarlo. Por otro lado, si la audiencia decide que la investigación debe continuar, el caso podría adquirir una nueva dimensión. La Fiscalía ha pedido que se acote el objeto de la investigación, lo que implica que se centren en aspectos concretos de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Esto abriría la puerta a un juicio en el que se podrían revelar detalles que hasta ahora no han salido a la luz y que podrían complicar aún más la situación para los acusados. El tráfico de influencias es uno de los delitos más graves que se investigan en este caso. Este delito implica que una persona utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios para sí misma o para terceros. En el caso de Begoña Gómez, las acusaciones apuntan a que podría haber utilizado su relación con el presidente del gobierno y su posición dentro de instituciones públicas para facilitar la concesión de contratos o favores a empresarios cercanos, como es el caso de Juan Carlos Barrabés. La implicación del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, añade un componente aún más delicado a la investigación. La UCM es una de las instituciones educativas más importantes de España, y cualquier indicio de corrupción dentro de su administración genera una gran preocupación tanto en el ámbito académico como en el político. Si se demuestra que el rector participó en maniobras corruptas para beneficiar a empresarios cercanos a Begoña Gómez, esto podría poner en tela de juicio la transparencia y la integridad de una de las universidades más prestigiosas del país. Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez ha mantenido una estrategia firme en su intento por archivar el caso. Antonio Camacho, exministro socialista y actual abogado defensor de Gómez, ha argumentado en reiteradas ocasiones que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones y que su clienta está siendo injustamente perseguida. Según Camacho, el caso ha sido politizado desde el principio y se está utilizando para atacar indirectamente a Pedro Sánchez y su gobierno. La postura de la defensa ha encontrado eco en algunos sectores de la opinión pública, que consideran que este caso es una maniobra política diseñada para debilitar la figura de Sánchez en un momento en que el país se enfrenta a varios desafíos. No obstante, muchos otros ciudadanos exigen que se investigue a fondo, ya que consideran que es necesario esclarecer si ha habido un uso indebido del poder en este caso y si Gómez, Barrabés y Goyache han cometido los delitos de los que se les acusa. El próximo 7 de octubre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid se reúna para deliberar sobre los recursos, será un día clave para este caso y para el futuro político de Pedro Sánchez. Los analistas coinciden en que cualquier resolución tendrá un impacto directo en el gobierno, que ya ha sido blanco de múltiples críticas por su manejo de diversos temas.
Si el caso sigue adelante, Sánchez se enfrentará a una presión política aún mayor, con la oposición exigiendo respuestas sobre la relación entre su esposa y las actividades investigadas. En el lado opuesto, si el tribunal decide archivar el caso, la oposición probablemente utilizará este hecho para reforzar sus argumentos sobre la falta de transparencia en el gobierno. Las acusaciones de encubrimiento y uso indebido de la justicia podrían convertirse en el nuevo tema de debate en el Parlamento, lo que sumaría un nuevo frente de batalla para Pedro Sánchez, quien ya ha lidiado con numerosos retos a lo largo de su mandato. Además del impacto político, el caso también está teniendo un efecto significativo en la vida personal de Begoña Gómez. Desde que comenzaron las investigaciones, Gómez ha mantenido un perfil bajo, evitando las apariciones públicas y cualquier tipo de declaración sobre el caso. Su papel como esposa del presidente la ha situado en el centro de la tormenta mediática, y muchos se preguntan cómo este escándalo está afectando su vida familiar y su relación con Pedro Sánchez. Para el empresario Juan Carlos Barrabés, la situación también es complicada. Su relación con Begoña Gómez y su presunta implicación en el caso de corrupción ha dañado su reputación en el ámbito empresarial, y sus negocios podrían verse afectados si la investigación avanza y se revelan más detalles sobre sus actividades. A pesar de que Barrabés ha intentado mantenerse al margen de la atención mediática, su figura se ha convertido en un punto clave dentro de la investigación, y su futuro depende en gran medida de lo que suceda el 7 de octubre. En cuanto al rector Joaquín Goyache, su implicación en el caso ha puesto en entredicho su liderazgo dentro de la Universidad Complutense. La comunidad académica sigue de cerca el desarrollo de este caso, y muchos profesores y estudiantes han expresado su preocupación por lo que este escándalo podría significar para la reputación de la UCM. Si Goyache resulta culpable de los delitos de los que se le acusa, la universidad podría enfrentar una crisis de confianza sin precedentes. A medida que nos acercamos a la fecha clave, los rumores y las especulaciones continúan creciendo. Algunos analistas sugieren que el caso podría tomar un giro inesperado si la audiencia decide reabrir líneas de investigación adicionales, lo que ampliaría el alcance de las pesquisas y podría implicar a otras figuras del ámbito político o empresarial. Por ahora, solo queda esperar a que los jueces tomen su decisión y ver qué impacto tendrá este fallo en la vida política y social de España. El caso Begoña Gómez está lejos de ser un simple asunto judicial. Sus implicaciones van mucho más allá de los tribunales, afectando directamente al gobierno de Pedro Sánchez, la reputación de instituciones clave como la Universidad Complutense y la confianza del público en el sistema político español. El desenlace de este caso podría marcar un antes y un después en la percepción que los ciudadanos tienen sobre la relación entre el poder y la justicia en España. El desenlace del caso Begoña Gómez será crucial no solo para las personas directamente implicadas, sino también para el contexto político en España. Mientras se acerca el 7 de octubre, fecha en la que la Audiencia Provincial de Madrid tomará su decisión, el ambiente político y mediático sigue cargado de especulaciones, expectativas y tensiones. Una de las posibles consecuencias de este caso es el impacto que puede tener sobre la imagen pública de Pedro Sánchez. Aunque él no está directamente implicado en la investigación, el hecho de que su esposa esté bajo la lupa de la justicia ha colocado una sombra sobre su gobierno. Si la audiencia decide continuar con el proceso judicial, no solo podría poner en riesgo la reputación de su familia, sino también generar una presión política adicional en un momento en el que ya enfrenta desafíos en otros frentes, como la economía, la gestión de la pandemia y las tensiones dentro del Parlamento. La oposición seguramente aprovechará cualquier fallo adverso para atacar la credibilidad de Sánchez, independientemente de si hay o no culpabilidad comprobada en el caso de su esposa. Por otro lado, el empresario Juan Carlos Barrabés también se encuentra en una posición comprometida. Su reputación empresarial podría sufrir un daño irreparable si la investigación se intensifica y se presentan cargos más serios. Barrabés ha sido una figura influyente en los círculos empresariales, pero la implicación en este caso podría erosionar su red de contactos y oportunidades en el mundo de los negocios. Los empresarios involucrados en la política deben mantener una reputación intachable, y cualquier señal de corrupción o malas prácticas puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, enfrenta una situación igualmente complicada. La comunidad educativa, que incluye tanto a estudiantes como a profesores y otros funcionarios, espera que la investigación se desarrolle con total transparencia.
Si se confirma su participación en actividades corruptas, la UCM podría verse envuelta en un escándalo que afectaría su prestigio, no solo a nivel nacional sino también internacional. La universidad, una de las más importantes de España, podría enfrentar una crisis de credibilidad que tardaría años en recuperarse. El 7 de octubre será un día decisivo. Si la audiencia decide archivar el caso, el gobierno de Pedro Sánchez y su entorno cercano respirarán aliviados, aunque probablemente continúe el escrutinio político por parte de la oposición. Sin embargo, si la decisión es que el caso continúe, será solo el comienzo de un proceso judicial que podría alargarse y generar nuevas complicaciones para los implicados. Además, con la presión mediática constante, cualquier revelación nueva o filtración de información podría intensificar el interés público y provocar que el caso se prolongue en los titulares. Es importante destacar que este tipo de casos no solo impactan a nivel judicial, sino también en la percepción pública de cómo se manejan los asuntos del poder en España. En los últimos años, los ciudadanos han mostrado una creciente desconfianza hacia la clase política y la relación entre el sector público y el privado. Casos de corrupción, tráfico de influencias y malas prácticas han minado la confianza en las instituciones, y cualquier fallo en este caso será interpretado como un reflejo de si la justicia realmente es igual para todos, o si figuras cercanas al poder tienen un trato preferencial. El caso Begoña Gómez no es solo una cuestión legal, es un test de cómo la justicia maneja los asuntos que involucran a personas cercanas al poder. Si la investigación sigue adelante y se descubren más detalles incriminatorios, las consecuencias podrían ser devastadoras no solo para los acusados, sino para la imagen de un gobierno que ha intentado distanciarse de los escándalos de corrupción que han afectado a otros partidos en el pasado. Por último, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales no debe subestimarse en este tipo de casos. La cobertura constante y el debate público han convertido este escándalo en un asunto de gran interés nacional. Las redes sociales han amplificado las discusiones, permitiendo que cualquier nueva información se difunda rápidamente y que las opiniones públicas se formen en cuestión de minutos. Esta rapidez en la difusión de noticias ha convertido a casos como el de Begoña Gómez en un fenómeno mediático que no se detiene, alimentado por la constante actualización de detalles y declaraciones. En resumen, el futuro de Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Joaquín Goyache está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, y la decisión que se tome el próximo 7 de octubre será clave para determinar si este caso se cierra o se agrava. Lo que está claro es que las repercusiones de esta investigación van mucho más allá de las personas directamente implicadas, afectando a instituciones clave y poniendo a prueba la transparencia del sistema judicial español. Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían marcar un punto de inflexión en la vida política del país, y todos los ojos estarán puestos en lo que suceda en ese tribunal. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir de cerca cada nuevo detalle de este y otros importantes casos del panorama político español. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización.